Buenas tardes, bienvenidos a su programa Como en el cielo, así en la tierra. Hoy es viernes de programa y hoy estamos más que felices celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús, y de eso nos viene a hablar hoy el Padre. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, pues ya de regreso, después de este pequeño break que tuvimos, y bueno, sobre todo el viernes pasado, pues apenas nos tocó pues celebrar ese día de la adoración de la cruz, ¿verdad? Celebrar pues ahora sí que la muerte de nuestro Señor en cruz, que Sí. por amor a nosotros pues dio su vida y bueno. Después viene la gran noticia de la resurrección y pues estamos en este tiempo todavía celebrando. Vamos a seguir celebrando, estamos alegres, caminando junto con el resucitado, ¿verdad? Claro que Y, sí. y pues este programa va a ser especial. La semana pasada no tuvimos programa, pero grabamos un programa especial donde hablamos sobre la pasión, ¿verdad? Sobre la Se habló pasión. sobre la pasión. Sí. Aquí está en los videos en el canal si quieren verlo y refrescar lo que Padre Héctor estuvo diciendo. Un muy buen programa y vamos a enfocarnos ya en la resurrección. Padre, pues, ¿qué le parece si para comenzar el programa iniciamos con una breve oración? Claro que sí. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos fundimos en tu voluntad, Señor, para comenzar este programa por medio del cual, Señor, pues pedimos que tú dignifiques este acto que estamos haciendo por amor a ti, porque es por ti, Señor, por nuestros hermanos que lo hacemos. Tú eres nuestra motivación, es tu voluntad, Señor, la que también nos motiva. Y pues nuestros hermanos también que puedan beneficiarse de este gran tesoro, que eres tú mismo, que es tu voluntad, que es tu vida, Señor. Pues aquí estamos, pedimos entonces, Señor, que pues nos ilumines con la luz de tu Santo Espíritu para así, por medio de este compartir, Señor, nos ayudes a conocerte mejor, a conocer estos grandes misterios de nuestra salvación. Y en este caso, Señor, el que estamos celebrando tu resurrección, pues nos dé la gracia de Señor de conocer más y más qué es lo que significa que tú has resucitado, Señor, y que pues también nos quieres resucitar a nosotros junto contigo. Pues Señor, aquí estamos, pedimos la luz de tu Santo Espíritu y pues que nos ilumines, que nos guíes y que como María, Señor, nosotros sentados a tus pies, contemplándote y escuchándote, pues tú nos hables al corazón. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión, tu ayuda, Madre. Te pedimos que siempre nos acompañes, que nos ayudes, que nos tomes de tu mano, Madre, y nos conduzcas en todo momento al corazón sagrado de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues empezamos, Padre, a hablar sobre la resurrección. Pasamos un tiempo, Padre, bien, pues la cuaresma, tiempo de reflexión, mucha reflexión, ayuno, oración, meditación. Y después viene la Semana Mayor, un tiempo que para mí en lo personal es un tiempo triste. Yo vivo esa semana muy triste, pero ya el domingo, el sábado de gloria es un día muy, muy especial para mí porque de verdad que se siente después del vacío, de ver el sagrario vacío y todo por todo lo que caminamos, llega el día de la resurrección y es un gozo que todavía no se me quita, y creo que mucha gente que está al otro lado de la pantalla está igual disfrutando de la resurrección de Jesús, que no termina en el domingo, continúa. Exactamente. Mira, siguiendo lo mismo que mencionas, Pati, este tiempo de Cuaresma, pues principalmente nos recuerda a Cristo en el desierto, que se va a ayunar, a orar, a estar en ese momento de intimidad con el Padre en el desierto, pero por otro lado también donde Él va a ser tentado.
El Sí. tiempo de Cuaresma podemos decir que es un tiempo donde también nosotros, porque queremos superarnos a nosotros Ujú, mismos, porque queremos crecer pues sí, digámoslo así, en santidad realmente, porque eso es lo que deberíamos de ser siempre, querer crecer en santidad, o sea, en virtud, negarnos a nosotros mismos, a aquello que nos empuja pues a pecar, o que nos lleva a estar en enemistad con Dios. O sea, es una lucha que se tiene y que realmente podemos decir, entramos en estos tiempos, en este tiempo de Cuaresma, con Cristo nos vamos al desierto ujú, y nos enfrentamos con Satanás. Realmente es una lucha, es una lucha. La idea en todo esto es, en este tiempo cuaresmal, es morir para vivir. O sea, morir con Cristo, morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, morir a aquello que a mí me gusta, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. O sea, morir a mi voluntad. ujú. Es un proceso donde uno debe ir tratando de ir muriendo a sí mismo para que sí muriendo con Cristo y crucificando su carne, su yo, con Él en la cruz, pues podamos resucitar con Jesús. Ese es el sentido de un morir para vivir en este tiempo. Y ya después de, digamos que que se acerca Semana Santa, pues empieza a vivir con más intensidad, sobre todo ya comenzando con el Domingo de Ramos, porque el Domingo de Ramos ya se celebra la Pasión del Señor. Ujú, Ya se celebra la Pasión del Señor y es donde empezamos a decir, pues entramos en esta semana solemne, le llaman, bueno, Semana Santa. En esta Semana Santa donde pues nos toca contemplar, ver cuánto Dios, el Hijo de Dios, por amor nuestro sufrió. Como decías, un tiempo triste. Sabes que de verdad si uno vive con intensidad ese tiempo, sobre todo el tiempo de la Semana Santa, es que es imposible que tú viviéndolo, meditando todo lo que el Señor hizo por amor nuestro y viviéndolo tú mismo, tú misma, es imposible que no se te vayan a salir algunas lágrimas por amor al Señor, de ver cuánto amor. O sea, es un espectáculo de amor ujú. tremendo. Y bueno, tuvimos, digamos, una probadita en el tema pasado que dimos, y que si las personas digamos, han visto, por ejemplo, la película de la Pasión de Cristo de Mel Ajá. Gibson y ha hecho las 24 horas de la Pasión, es imposible que después de hacer esto no te salgan lágrimas. O sea, tendrás que ser una persona tremendamente insensible ante semejante espectáculo de amor de todo un Dios, ¿verdad? Que da la La vida prueba por de amor nosotros. tan grande. Entonces, sí, a mí me pasó así, ¿verdad? Que yo creo que la viví con un poquito más de intensidad también esta ocasión. Y yo no sé, momentos andaba yo medio chillón porque pensaba en todo lo que yo hice, en mis mismos pecados, Ujú. pero pensar que fui yo el que hizo que el Señor tuviera que morir de esa manera. Y es cierto que muchas veces pues uno dice, pues fueron los judíos. Bueno, no, no solo ellos, fueron no solo los judíos, fuimos Fui todos. yo, fui yo. En lugar de pensar que fueron los demás, fui yo, fui yo. Incluso mencionábamos, creo que eso lo mencioné la vez pasada, no me recuerdo bien, ¿verdad? Me parece ser que sí, que en esa escena de la película de Mel Gibson, se ve una mano que sostiene un clavo. Me enteré que la mano de Mel Gibson. Ujú, sí lo comentó Sí, ¿por qué? ¿Por qué quiso él hacerlo? Quiso que él fuese su mano para decirse él mismo, fui yo, Ujú, ¿verdad? Fui yo. Entonces, vives esa semana con intensidad y más estás haciendo las 24 horas de la pasión. Esto se vuelve tremendo, lo vives con más, es como, o sea, lo estás viviendo en tu propia ujú, carne, sí, ¿no? Entonces, sí, la tristeza de que vas en Viernes Santo al templo, está vacío, está todo está vacío. cubierto,
todo está cubierto, el sagrario está vacío y se siente como la desolación, el silencio desolador, de que te dice, Cristo murió. Cristo murió. No está, se Y siente su no está, ausencia. es que ese es No está ahí. exactamente, no está aquí. Ujú. ¿Por qué? Porque pues, murió. Cuando hablamos de que no está aquí es porque no está resucitado, porque la Eucaristía es Cristo resucitado. Ujú. Entonces, al no estar Cristo en el sagrario, entonces eso nos hace sentirlo como más, a lo más vivo. Ha muerto, no está aquí. Y se siente la desolación, incluso hasta pues te llega quizás ese sentido más de compasión también hacia nuestra madre, de que está Sí. sintiendo un poquito de lo que ella sintió al ya no tener a su hijo, ¿verdad? Que pues ya no está. Su último consuelo que tuvo ahí fue cuando lo tuvo en sus brazos, que por lo menos lo tuvo, lo abrazó, lo besó, pero ya se le arranca de sus manos, sepultado, y ahora es la desolación completa de nuestra madre. O sea, y ahí pues entra esa hora de la pasión, que es la 24, donde acompañas a nuestra madre y de verdad que es algo conmovedor. Pero bueno, así sucede, así sucede, sobre todo Semana Santa. Pero se llega el día de la resurrección y las cosas cambian. Las cosas cambian. Viene la resurrección de Cristo, viene la alegría, ahora sí que pues es como muchas veces se hace en la tele, ¿verdad? Vienen las fanfarrias como las del tío Gamboíno. Sí, sí, sí. Ves que viene la alegría, viene la música, viene el gozo. Hay razón para regocijarnos. Aquel que había muerto por amor nuestro ha resucitado. Prueba de ello es que la tumba está vacía, no se puede encontrar sus restos ahí. No, aunque no vieron la resurrección de Cristo, no hubo testigos oculares que lo hayan visto, cómo resucitó, cómo se rodó la piedra y así. No, pero la tumba está vacía y no se encontró su cuerpo. Y bueno, y además de esto, hubo testigos oculares que lo vieron resucitado. O sea, vieron cómo fue torturado. Bueno, los principales testigos aquí de quienes lo vieron, cómo lo torturaron, pues fue nuestra madre, fue María Magdalena, fue el discípulo amado, San Juan, y bueno, y hubo más que lo vieron, pensemos en Nicodemo, en José de Arimatea, o sea, que lo vieron cómo estaba torturado, irreconocible, parecía más gusano que hombre, y entonces de repente lo ven resucitado, sus carnes restauradas, todo. Y nos dice la escritura que se le apareció como a 500 personas más. O sea, viene la alegría y es lo que seguimos celebrando, la alegría de la resurrección. La alegría de la resurrección porque seguimos de fiesta, porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo ha resucitado. Ahora, ¿por qué es que estamos contentos? Es que la noticia más grande de nuestra fe cristiana, la noticia más grande de nuestra fe cristiana es que Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucita, todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo queda sepultado con Él en la tumba. Todo lo que Jesús dijo y todo lo que Él hizo, pues entonces no tiene ningún significado para nosotros. Ya Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, por eso lo dirá también, lo dirá San Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, incluso aquí lo tengo. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. ¿Dónde está aquí? Está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, el versículo 14 en adelante. Dice así, y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Y
quedamos como testigos falsos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Y están todavía en sus pecados. Están todavía en sus pecados. Precisamente Jesús vino a eso. Vino a aniquilar, digamos, la muerte, que era el precio de nuestro pecado. Pero la muerte, muerte eterna. Vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, que era la muerte eterna, que era el infierno. Entonces, si Cristo no ha resucitado, entonces San Pablo, seguimos en nuestros pecados. Entonces Jesús no es lo que decía San Juan Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque pues murió y quedó sepultado, y con su muerte todo lo que él hizo y todo lo que él dijo queda sepultado con él. Y no hay vida en nada de lo que nosotros creemos. Es más, los sacramentos no tienen vida. Según, decimos como católicos, que el bautismo nos hace hijos de Dios. Pues bueno, no es cierto, Cristo no resucitó. Que la confesión nos borra los pecados. No, pues no es cierto, resulta que Cristo no resucitó. Que la Santa Misa, pues es la actualización de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y pues no es cierto, porque Cristo no resucitó. Que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. No es cierto, Cristo no resucitó. O sea, si Cristo no resucita, las implicaciones son tremendas. Hubiésemos quizás escuchado, Cristo no resucitó, ¿verdad? Pero la historia de un gran hombre que amó mucho, que dejó un gran ejemplo de virtud, de santidad, y que allí estaba, pues para quien quisiera vivir bien, imitarlo a él, pero bueno, se hubiese tenido un recuerdo muy, muy bueno, quizás de alguien que amó mucho, pero a la vez como de un iluso. ¿Por qué? Porque pues terminó dando la vida por nada. Hubiera quedado como un gran profeta. Un profeta, pero también nada de lo que nos dijo o Sin hizo trascendencia. Iba a tener trascendencia. Entonces todo se queda con él sepultado en la tumba. Entonces, nuestra fe, los mismos sacramentos, todo está muerto. Son solamente una serie de ritos exteriores sin vida que no comunican nada. Están muertos en sí. Eso sí, Cristo no resucitó. Pero, exactamente, decía mi abuelo, pero hay un pero. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, están todavía en sus pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Pero no, dice San Pablo, no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Como primicia, o sea, diciendo, como primero, porque después de él vendrá nuestra resurrección también. Y esa no es la causa de nuestra alegría, ¿verdad? Que en sí ya una resurrección, pudiéramos decir, en nosotros es el vivir en estado de gracia, porque quien no vive en estado de gracia, vive en estado de muerte espiritual. Vive en estado de muerte espiritual. Esa persona que vive en pecado mortal, entonces que vive en estado de muerte espiritual, necesita que el Señor le resucite en el alma, porque estando en ese pecado mortal, al no tener la vida del cielo, la vida del resucitado, entonces podrá moverse, podrá respirar, su corazón le podrá latir, puede pensar, puede decidir, puede trabajar, todo eso, vida humana, pero el alma está muerta. Dios ve el alma de una persona en estado de pecado mortal y la ve muerta. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Nos dice, vine a traer vida y vida en abundancia. Y pues esa vida en abundancia que Él nos viene a traer, esa es una vida como resucitado, la vida divina, la vida de Dios. Pero eso se nos comunica gracias a la resurrección.
O sea, es conquista de Cristo en la cruz, pero que nos llega a través de su resurrección. Así que hay que ir al confesionario Pues exactamente. para comenzar a resucitar ya desde aquí, ¿verdad? Ya el vivir en gracia de Dios es un tipo de resurrección, aunque hay una resurrección más grande aún. Y estoy hablando más grande que incluso la resurrección del cuerpo, porque es cierto, la iglesia enseña que un día los cuerpos muertos resucitarán. Creo en la resurrección de los muertos, o sea, del cuerpo muerto, de los cuerpos muertos. Eso, creemos en eso. Así como el cuerpo de Cristo resucitó, el cuerpo de nuestra madre también resucitó, se transformó, quedaron glorificados tanto en el alma como en el cuerpo, más bien el cuerpo principalmente, porque la resurrección del cuerpo ya era un reflejo de lo que había en el alma. Entonces, pues así como ellos resucitaron, pues también un día nosotros vamos a resucitar y nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesús, al cuerpo de nuestra Madre, o sea, glorificados, llenos de luz, de esplendor, de la gloria del Señor. Pero hay una resurrección más grande todavía que la del cuerpo, porque todo eso es de Dios. Cuéntenos. Y eso lo vamos a ver más al ratito todavía. Bueno. Pues es la resurrección del vivir en la divina voluntad. Ahí está. De poseer la misma vida divina que poseyó nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima aquí en la tierra. Y que después se le comunica a Luisa y que por medio de ella ya nos puede llegar a todos. Pues. Entonces, pues sí, la noticia más grande de nuestra fe cristiana, católica, es que Cristo resucitó, que Cristo está vivo y que todo lo que tenemos está lleno de vida, todo lo que creemos, que los sacramentos realmente llevan a cabo aquello que significan, que sí, por medio del bautismo llegamos a ser hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, templos de la Trinidad, que se nos borra el pecado mortal y que recibimos la gracia divina, o sea, la gracia santificante que nos hace santos, que participamos de la muerte porque de Cristo morimos con Él y resucitamos con Él a la vida divina, la vida de Dios, que en el sacramento de la confesión, arrepentidos de corazón, vamos, y cuando el sacerdote me dice, yo te absuelvo de tus pecados, realmente eso sucede. Es Cristo resucitado que aplica su sangre preciosísima en el alma de esa persona y que le borra todo y realmente se lo borra, porque eso es lo que pues hace ese sacramento. Entonces no solamente es un rito vacío, no, es un rito lleno de vida que comunica la vida del resucitado. Que la transformación del pan y en el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo, es real, que sí sucede, y que el sacrificio de Cristo en la cruz, su pasión, su muerte y resurrección, toman lugar cada vez que celebramos la Santa Misa, porque la Santa Misa es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, y sucede dentro de la misa. Es más, un detalle pequeñito para que yo creo que sacarles de muchas dudas porque mucha gente estoy seguro que tiene esta duda. Cuando uno ve al sacerdote que parte la hostia consagrada, la parte, eso es apenas antes de que vaya a dar la comunión y antes de presentar a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de esto, el sacerdote parte a Jesús y luego le parte otro pedacito de la hostia y ese pedazo lo introduce en el cáliz, en la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Resurrección. ¿Cómo es esto? Pensemos así. Cuando Cristo padeció por amor nuestro, Él derramó toda su sangre y digamos que la última sangre que ya le quedaba es la que brotó de su corazón, de su costado. Sangre y agua era lo que le quedaba al Señor. Entonces la sangre de Cristo, en su pasión dolorosísima, se desprendió de su cuerpo.
se ha separado entonces el cuerpo, se ha separado entonces la sangre. La sangre queda derramada y el cuerpo queda crucificado. Pero el día de la resurrección, el cuerpo y la sangre se volvieron a unir. Aparte de que muchas de las heridas al Señor le sanaron por completo, quiso conservar unas para recordarnos eternamente en el cielo, que si estamos ahí, llegamos ahí y estamos ahí, que ojalá es por amor de Él, porque Él nos rescató y esas sus llagas, ¿verdad? De sus pies, sus manos, de su costado, su corazón, van a ser un constante recordatorio que Él fue el que nos conquistó esa salvación y por eso es que uno está ahora en el cielo, ¿verdad? Claro, aquellos que la aceptaron, porque otros no, y otros van a estar en otro lugar por haber rechazado a Cristo y haber rechazado su salvación, su misericordia. Entonces, pues se desprende el cuerpo de la sangre de Cristo y en la resurrección se vuelven a unir. Se vuelven a unir y por eso el sacerdote parte a Cristo. Es más, piensen en esto. Cuando el sacerdote eleva al Señor, en ese momento piensen en Cristo crucificado. En ese momento Cristo está colgado de la cruz. Cuando lo presenta, en ese momento, después de la consagración. Entonces, pero se llega el momento donde el sacerdote parte a Cristo y toma ese pedacito y lo pone en el cáliz. O sea, pedazo de tu cuerpo. Hay que entender que una particulita contiene a todo Jesús. Sí. A todo Jesús. Por eso debería hasta tener uno mucho cuidado, porque cuando uno lo recibe en la mano, muchas veces les pueden quedar las partículas y de uno rescatar esas partículas. Yo me acuerdo que cuando estaba en el seminario, pues yo lo hacía así, ¿verdad? Y muchas veces hacía esto así, pues ni modo, pues veía esos pedacitos. Aunque se puede solucionar muy fácil, ¿verdad? Si uno lo recibe en la boca. Pero bueno, la cosa es de que ese pedacito que partí de esa hostia más grande, ese pedacito es todo Jesús. Contiene a todo un Jesús. Entonces, lo coloco ahora en el cáliz, que es toda la sangre de Jesús, y en ese momento viene la resurrección. Yo creo que todos hemos visto a un sacerdote que hace eso y hay mucha gente que no sabía lo que sucede paso a paso. Se ¿no? vuelve a unir. Entonces, ahora, el punto de todo esto es que a quien recibimos, o sea, recibimos a Jesús resucitado. No a Jesús antes de su resurrección, sino a Jesús después de su resurrección. Recibimos al resucitado en comunión. En comunión. Y por eso al recibir al resucitado en comunión, pues quedamos llenos de vida, de la vida del resucitado, aunque sea por alrededor de esos 15 minutos o algo así, pues ahí está el Señor vivo, resucitado en nuestra alma una vez que le hemos recibido en comunión. Tristemente, ¿verdad? Cuánta gente no entiende estas grandes verdades y no lo recibe con amor, lo recibe con indiferencia, no saben lo que reciben, tristemente, porque yo creo que nosotros como sacerdotes hemos pecado mucho en no predicar más a Jesús, a predicar más su presencia real, que es Él realmente. Y muchas veces vemos los abusos o vemos las cosas que suceden y no hace uno nada, ¿verdad? Pero bueno, es Jesús. La Eucaristía, la comunión es la comunión de Cristo resucitado. Recibimos a Jesús resucitado en comunión. Como el cuerpo resucitado de Cristo ya no tiene límites, así como se apareció en medio en medio de sus discípulos, estando las puertas cerradas, las ventanas. O sea, Jesús no llegó y tocó y a ver, ábranme, ¿verdad? No,
porque ya no hay límites para el cuerpo de Cristo, ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en la materia, nada. Ya el cuerpo resucitado de Cristo no tiene ningún límite. Entonces, por eso es que Jesús puede estar todo en una hostia, resucitado en una hostia y estar ahí todo completo. Y puede estar a la vez en 1.000.000, en 1.000.000.000 de hostias y todas las hostias que se consagren. En cada una está Jesús todo completo, total, su cuerpo, en su sangre, su alma, su divinidad. Y ahí mismo concentra toda su gloria, todo su poder, todo su ser. Todo está contenido en una pequeña hostia consagrada. Todo Jesús, resucitado. Entonces, resucitado ya no tiene límites y por eso puede estar en cada hostia y en todos los lugares del mundo donde se consagre válidamente. Entonces, ese es un milagro inmenso, inmenso, Y un que milagro que se solo lo puede puede hacer uno que es presenciar Dios. todos los días. Y yo no lo pudiera recibir hasta todos los días. Pero son muy pocos los que entienden esto y muy pocos los que aman al Señor realmente. Por eso, pues nos debería de dar vergüenza, nos debería de conmovernos hasta las lágrimas por lo ingrato que a veces somos con el Señor y pues también por ignorar nuestra fe, porque es responsabilidad de que cada persona debería de buscar conocer su fe. Sí. Yo a veces tengo que andarle rogando a la gente para que vaya a algunos eventos que organizo en la parroquia, pero siempre es un grupo selecto, ¿verdad? Siempre los mismos. Bueno, no faltará alguno diferente, pero la gran mayoría no responde. Por eso los castigo en las homilías. Pues sí, Ah, ya que los es tiene ahí, pues el único ahí. día que puedo enseñar, pero bueno. Entonces, pues sí, la noticia más grande de nuestra fe es que Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, estamos muy contentos, muy contentos. Claro que sí. Pues sí. Pues bien, voy a compartir una verdad ahorita porque creo que pareciera ser que ya no vamos a alcanzar a más. De una verdad de los escritos que el Señor pues le dio a Luisa, del libro de cielo, y aquí pues el Señor toca eso de su resurrección. Bueno, nada más un detalle más que ahorita se me ocurrió, es que el hecho de que Cristo resucita también prueba algo muy grande. ¿Qué? O sea, no solamente todo lo que Él hizo y dijo resucita con Él, prueba que Él es el gran yo soy, que Él es Dios. Uh-huh. Ya ahí no quedan dudas. Es el gran yo soy. Es porque Dios. antes de Él nadie resucitó, ni después de Él nadie ha resucitado, ¿verdad? Él es el primogénito de entre todos, ¿verdad? Él es el primero y después de Él vendrán muchos, muchos. Entonces vamos a leer esta verdad que se encuentra en el volumen 12 y en la número 98. Dice, el Señor le dice a Luisa, 12, volumen 12, la verdad no, la número 98, y se encuentra en el numeral, porque está como numeritos los que tienen sus libros con números, en el número 4. Dice Jesús, hija mía, la verdadera felicidad la lleva mi voluntad. Solo ella encierra todos los bienes en el alma, y haciéndose corona en torno al alma, la constituye reina de la verdadera felicidad. Solamente ellas serán reinas de mi trono, porque son parto de mi querer. Tan es verdad esto que aquella gente no fue feliz. Muchos me vieron, pero no me conocieron, porque mi querer no residía en ellos como centro de vida. Por tanto, a pesar de que me vieron, permanecieron infelices, y solo aquellos que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahora es donde quería llegar. Ahora, el portento de mi resurrección, no resurrección, el portento de mi redención, o sea, la redención es todo el evento
que abarca, digamos, es más, pudiéramos ir hasta atrás, no solamente la concepción de nuestro Señor, su concepción virginal en el seno de nuestra madre, sino incluso nuestra madre misma, porque ahí es donde comienza todo. Comienza desde la concepción virginal en nuestra madre y de nuestra Madre Santísima, pues viene Jesús. Entonces, y es toda su vida, su predicación, sobre todo su pasión, su muerte, su resurrección y la venida de su Santo Espíritu. O sea, todo ese evento de la vida del Señor es lo que le llamamos la redención. La redención. Que es, o sea, la redención en este caso es el medio por el cual el Señor vino a pagar el precio de nuestra culpa. De ser esclavos por causa del pecado, Él paga el precio de nuestro pecado por medio del derramamiento de su sangre, el dar su vida, y ese evento entonces es lo que hace que, bueno, nos rescata de nuestro pecado, nos saca de la esclavitud del pecado para así poder vivir pues en la santidad de vivir como hijos de Dios. Entonces, la redención, dice el Señor, fue el portento de su redención. El portento de su redención fue la resurrección. Dice así: que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Todo lo que Jesús hizo, que él consiguió base de conquista, y todos sus actos hechos en su humanidad, hechos por su voluntad, pues fueron todos soles. De tal manera, todo eso será digamos, la alegría, la felicidad de todos los bienaventurados. Todos, o sea, contemplar a Dios en su gloria, en ese éxtasis, todo esto el Señor lo conquistó en la cruz, pero eso viene de todo lo que Él hizo como Dios en su humanidad, que ya en sí, siendo Dios, lo tiene, pero lo tiene ahora, todo lo hizo en su humanidad y tiene, digamos, como doble mérito. Tiene el mérito, primero, que es Dios, y segundo, que como hombre lo conquistó también como Dios en su humanidad, para felicidad de todos los bienaventurados. Doble mérito, como dice. Entonces, dice el Señor, haciendo el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio y fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. ¿Cómo puede ser el cielo sin sol? Noche permanente. Una noche permanente de hielo y, dice el Señor, sin vida, desértico. O sea, ¿cómo estaría? No habría vida realmente en toda la tierra. Sin el sol no puede existir vida. Hace falta el sol. Sin el sol no puede existir vida, no puede existir calor, no puede existir nada. Sería como cualquier otro planeta, ¿no? Digamos ¿cuál es el último planeta en el sistema solar? Plutón ya lo quitaron entre los 9, ¿no? Neptuno será. Neptuno. Entonces, ¿cómo estará ese planeta?
bueno, la luz del sol, ¿qué tanto le llegará? Pero ahora sin Sin nada el de calor. sal, sin nada, pero todo congelado, sin vida, no hay nada. Entonces por eso dice el Señor, lo compara de ese modo, mi resurrección es el símbolo de la... Ay, perdón. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sí, la gloria de cada cristiano. ¿Se imaginan? Y ahorita me estaba acordando de algo chistoso porque esto aparece en la película del Padrecito de Cantinflas, donde don Silvestre, que es el cacique del pueblo, un día le dice, según ahí dándole su pésame, bueno, ¿sabe qué? Pues ahí le quería dar mis condolencias. Y pues el padrecito, que es Cantinflas, y pues, ¿de qué está hablando? Se sorprende, dice, sí, dice, con eso que le crucificaron a su Señor. Y dice él, pues sí, pero ya resucitó y estamos muy contentos. Y estamos muy contentos. O sea, ¿cómo sería que nosotros creyéramos en uno que murió y se quedó en la tumba? No tendría sentido. O sea, nuevamente caemos en lo mismo, ¿verdad? Porque todo lo que creemos no tendría vida. No tendría la vida del resucitado. Entonces, por eso también, sí, la resurrección de Cristo es el sol de nuestra religión y es la verdadera gloria de cada cristiano, porque sí, vemos en la pasión muerte de nuestro Señor, vemos, wow, cuánto es que Dios nos ha amado, pero en la resurrección vemos el triunfo, no quedó en la tumba está vacía y esa vida de ese Señor que es Dios a la vez, que dio la vida por mí, la puedo yo recibir ahora. Yo puedo participar de su misma vida. Y así, eh, sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolo de mi humanidad, que si bien resignados no han tenido actitud continua en mi querer. Por tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. O sea, aquí no es que el Señor diga que no nos beneficiamos de su resurrección, ¿verdad? A los santos como que no se hayan beneficiado. No, es que realmente la vida del resucitado está en su iglesia y está en cada bautizado mientras esté en estado de gracia también. Entonces, la vida del resucitado se comunica en los sacramentos, se comunica en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, porque es la vida de la iglesia, la vida del resucitado. Entonces, con esto no está diciendo el Señor que, digamos, que los santos no participaron de su vida de resucitado, no, sino simplemente está usando la comparación el Señor, es decir, mis santos que hasta ahorita ustedes han conocido son símbolo de mi humanidad antes de mi resurrección. Porque los santos en mi voluntad son símbolo, pero de mi resurrección. Pero estamos hablando de una vida plena, perfecta, como lo fue nuestra madre, como lo fue en Jesús y como lo llegó a ser en Luisa, ¿verdad? De que la vida divina pasa a ser su propia vida y en perfección, como lo fue en Jesús, como lo fue en nuestra madre. Los santos de los siglos pasados son símbolo de mi humanidad, que si bien resignados no han tenido actitud continua de mi querer, por tanto no han recibido la marca del sol de mi resurrección, o sea, no llegaron a vivir en mi voluntad, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección, o sea, porque ellos hicieron mi voluntad, no vivieron en mi voluntad, pero la hicieron, y ya el hecho de que la hicieron, ellos reflejan mi humanidad, que sigue siendo hermoso, ¿verdad? Quien imita al Señor en su humanidad, digamos, pues está viviendo una vida, pues también hermosa. Sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas, me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos de vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada,
serán pocos. En efecto, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto ser espectadores de mi subida al cielo. Ahora, si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso hecho en mi querer es una resurrección divina que el alma recibe, es la marca de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer, y ahí ama, obra, piensa. Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada. Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, la santidad del vivir en mi querer nada tienen de propio, sino todo de Dios. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado, por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso está siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Uf, 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 uf. Esa verdad está Está, como para meditarla muchísimo porque tiene muchas cosas, mucha enseñanza. sí, entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Los santos que conocemos son, digamos, el reflejo de su humanidad, porque trataron de imitar a Jesús, porque trataron de vivir según las virtudes de nuestro Señor, porque trataron de vivir según la voluntad de Dios. Ellos no conocieron más y para ellos lo más grande era hacer la voluntad de Dios, pues la hicieron, pero no sabían que podían llegar a vivir la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima aquí en la tierra, que la podían llegar a vivir en esa plenitud y en esa perfección como lo fue en nuestro Señor y nuestra Madre. No sabían que sus actos podían ser divinizados, o sea, a tal grado de que llegasen a ser sus actos inmensos, eternos e infinitos. Pero ellos, lo que ellos pudieron, ellos le ofrecieron y llegaron a la santidad, porque también sin la voluntad de Dios nadie puede llegar a la santidad. Y sabe, Padre, esto es algo bien actual, porque en este tiempo habemos mucha gente que estamos tratando eso, de imitar a Cristo y de por lo menos ser santos, ¿verdad? Que no conocemos que existe la divina voluntad, o mucha gente que no conoce. Yo, por ejemplo, en el taller que estoy dando son 26 personas que son puros servidores en la iglesia, son muy buenas personas, sirven al Señor con mucho entusiasmo, lo conocen, lo aman, pero no conocen de divina voluntad. Entonces, como dice esta lectura, está el grupo de los muchos y de los pocos, ¿no? Pero con que alcancemos esa santidad, yo creo que sería pues bueno, porque llegaríamos al cielo, ¿no? Ya esto es otro nivel. Ajá, bueno, y ahora, pues sí, dice el Señor, pues la mayoría se quedará ahí, ¿verdad? Pero serán como estrellas en ese firmamento, de ese cielo de nuestro Señor. Y llegan digamos, a ser estrellas también porque cumplieron con la voluntad de Dios. O sea, sí la hicieron, pero no conocieron más. Y quién más, quién menos, ¿verdad? Pero llegaron a la santidad también. Es más, toda persona que llega al cielo llega a la santidad. Sí. Todas. Porque Todas llegan a la santidad. Nadie santo entrará al cielo, ¿verdad? Entonces. Todos, sí, como dice la cancioncita esta, ¿verdad? De que cantaba uno mucho en la renovación. Sin santidad nadie verá al Señor. Pues sí, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Así va pues. Entonces, ya salió el carismático que lleva dentro.
Entonces, pues sí, pero en este caso el Señor le llama santidad humana, o sea que es reflejo de su humanidad antes de la resurrección. Mientras que la santidad de vivir en su voluntad es santidad divina y el reflejo, y son reflejo quienes lleguen a entrar en el vivir en su voluntad, en esa santidad divina, van a ser reflejo de su humanidad resucitada. Y bueno, ya lo demás aquí el Señor dice que pues van a ser pocos los que van a llegar a, a poseer esa santidad del vivir en su voluntad, porque tampoco no todos están dispuestos a renunciar a todo. Porque para poder llegar a vivir en la voluntad de Dios, tenemos que perder los derechos de todo. Y realmente creérnoslo así y llegar al punto donde yo no hago nada, sino por voluntad de Dios. Y lo que hago no solamente lo hago porque es su voluntad, sino que al hacerlo, lo hago en su misma voluntad. Todo queda divinizado en la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo queda divinizado. Entonces, bueno, como que esto me desanima poquito, porque yo quisiera que fueran muchos. Para empezar tenemos que caber nosotros. Por muy pocos que sean, pues, van a ser muchos. Sí, pero a la vez también, pues tú te fijas en ti mismo, te ves y dices, ay, sí, Señor, ¿cuánto tenemos de nosotros? ¿Cuánto tenemos que trabajar para quitar todo lo nuestro? Todos los obstáculos que nos impiden. Pero ¿sabe qué, Padre? Poder llegar a esa Lo santidad. importante es reconocer y vivir cada día intentándolo. No, es que en sí, si el Señor ya nos ha revelado estas verdades de cielo, que estuvieron escondidas en su corazón por tantísimos siglos, que desde que Adán lo redujo a silencio y que ya después el Señor se lo da a nuestra madre, ¿sí? Pero después de nuestra madre, ¿quién más? Tuvieron que pasar muchos más siglos también para que se lo pudiese dar este mismo don a una hija de Adán con pecado original. Y es ahora sí que dándoselo a Luisa, pues entonces ya nos abrió las puertas a nosotros. Ahora, si el Señor lo revela, es porque se puede. Si no, el Señor no nos va a dar cosas inútiles, cosas que son imposibles, cosas que simplemente no se pueden hacer. O sea, al darnos algo así tan grande, el primero que se compromete es Él. Es Él. Él nos dará los dones, las gracias necesarias. Pero también el esfuerzo humano nuestro quiere decir que debemos estar leyendo, practicando. Como cuando uno va digamos, a competir, digamos, en los Juegos Olímpicos. Para que uno llegue a los Juegos Olímpicos en sí, ya eso es un logro, porque, digamos, es un grupo selecto de todos los atletas del país. Sí. Ya al llegar ya es un logro, pero uno no va nada más para competir, uno va a ganar. Y para llegar a ganar, ¿qué es lo que hacen? Desde chiquitos van creciendo, están entrenando, llevan una dieta especial, ejercicio todos los días, la práctica del deporte todos los días. Muchas veces, o sea, no tienen casi descanso porque, o sea, quieren perfeccionar lo que pues están haciendo y en lo que van a competir. Tienen que estar todos los días entrenándose, todos los días comiendo bien, o sea, una dieta especial. ¿Para qué? Para poder llegar a esa meta, que la meta no es solo competir, la meta es llegar a ganar, y no solamente una medalla, ganar. Quienes van así, bueno, muchos van con esa meta, es ir a ganar la medalla de oro. Entonces, ¿qué se necesita en nuestro caso? Ese entrenamiento viene y ese alimento viene primero. El alimento es leer, son los conocimientos.
El alimento son los conocimientos. ¿Qué dice nuestro Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues esto salió de la boca de Dios. Entonces, hay que alimentarnos con la palabra del Señor, alimentarnos de estas verdades y hay que estar leyendo continuamente. Pero así también como los atletas se ponen a practicar. Y hacer ejercicio. Hacer ejercicio, todo esto, sí. Entonces nosotros tenemos que practicar lo que vamos aprendiendo y hacerlo oración y llevarlo todos los días a la práctica. Y conforme vamos leyendo, vamos aprendiendo, vamos enseñándonos a orar mejor, estamos practicando mejor y después de tanto más conocimiento y de práctica, o sea, tanto alimento y tanto practicar, pues el Señor un día nos va a decir ahí, ten tu medalla de oro, ¿verdad? Ten tu medalla de oro, lo has conquistado, es tuyo, te lo doy. Pero el Señor tiene que ver que lo estamos haciendo, porque no se lo va a dar a un flojo. No. No se lo va a dar a alguien que no se esfuerza. Esto es conquista. Pues primero ya Cristo nos lo conquistó en la cruz, pero también el Señor quiere que sea conquista nuestra, a base de nuestro esfuerzo, por medio de la lectura, de la práctica, y esto continuamente, todos los días. Pues tenemos tarea, tenemos una semana para seguir leyendo esta verdad. Vamos a anotar el número en los comentarios para que la podamos meditar durante la semana. Es una verdad que nos enseña muchísimo. Y pues Padre, muchas gracias por estar aquí. La próxima semana tenemos un testimonio, tenemos un programa especial, así es de que no se lo pierdan. Díganle a sus vecinos que se conecten el próximo viernes a las 4 de la tarde con un testimonio. Pues nos vamos a despedir por hoy porque ya se llegó la hora. Bueno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.